Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad, como ya mencionaba Lisbeth, estamos por presentar un tema bastante interesante que ahora está dando bastante de qué hablar, un tema bastante relevante para el sector comercio exterior, que son las zonas económicas especiales del Perú. Vamos a iniciar un poco con definiciones, conceptos que tenemos que tener en cuenta sobre este tema y también la situación de las zonas económicas en nuestro país. Entonces, iniciamos un poco con cómo son estas herramientas o las definiciones que podríamos tener, ¿no? Un poco de acuerdo a la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la UNCTAD, pues se define como áreas delimitadas, bueno, geográficamente delimitadas, que van a brindar facilidades y soporte en infraestructura. ¿Para qué? Para que puedan diferentes empresas, ya sean nacionales o extranjeras, realizar actividades industriales y de servicios, ¿no? Aquí es importante destacar, pues, que se tiene un régimen de incentivos fiscales diferenciados a otros regímenes en el mismo país y un marco regulatorio también diferenciado, ¿no? Es importante ver que no solamente es relevante la parte de incentivos fiscales, ya que hay exoneraciones, sino también las facilidades regulatorias, porque lo que se quiere es que los inversionistas puedan ver en estos espacios una oportunidad para crecer de una manera sostenible y pues que sea atractivo, ¿no? También mencionar un poco sobre las características de esta herramienta, ¿no? ¿Qué tiene de particular? Pues era la regulación que les estaba mencionando, no tiene un marco especial que es pues distinto al aplicado en el resto del territorio nacional. Otro punto interesante son los incentivos, pueden ser fiscales, aduaneros. Vamos a ver en el caso de Perú, tenemos unas particularidades bastante interesantes que hacen que el sistema pues sea beneficioso y permita ahorrar no solo tiempo, sino también costos en los procesos de comercio exterior. Otro punto es la industrialización. Esto es algo muy característico de estas zonas porque favorecen que diferentes industrias, especialmente las de alto valor agregado, pues, puedan crecer o florecer, crear clusters en estos espacios que naturalmente pues invitan a que tanto empresas que están dentro de las zonas como fuera puedan generar cadenas productivas o de valor para poder desarrollar actividades económicas. Otro punto interesante es la administración. Justamente puede recaer tanto en administración pública como privada. En el caso de Perú ya vamos a ver y detallar qué es, en este caso, administración pública, pero también se da y hay casos a nivel mundial de zonas que son administradas bajo alianzas público-privadas. Y finalmente una característica bastante interesante es la facilitación, porque hay un componente de procesos simplificados que finalmente van a hacer que los inversionistas puedan optar por esto y, bueno, incorporarlo un poco a sus procedimientos. Eh, Antes de pasar a un poco de cifras en el contexto internacional, vamos a ver los objetivos que si bien tenemos zonas económicas especiales alrededor del mundo, ahí cabe mencionar que este término de zona económica especial es como un término paraguas que engloba a muchos tipos de denominaciones, porque en diferentes países a veces tienden por la normativa a cambiar de nombres, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Perú, tenemos zonas francas, tenemos zonas especiales de desarrollo. Puede ser que en Colombia existen las zonas uniempresariales, en República Dominicana las zonas francas de exportación, tenemos en Corea las zonas de inversión extranjera directa. Entonces hay diferentes denominaciones, pero aquí lo interesante es que todas entran dentro de un grupo general que se denomina zona económica especial. Igual todas estas, sin importar la denominación, no tienen objetivos Hola Ana, similares. ¿me escuchas? Sí, ¿me Me escuchas? comentan que se escucha muy bajo. ¿Podríamos quizás alzar un poco la voz o el volumen de...? A ver, perfecto, voy a intentar con otro micrófono. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, a ver. Ya, voy a mantener el micrófono entonces más cerca. Sí, exacto. Gracias. Ya. No sé si, bueno, retomo un poco en la idea de esta lámina para no retroceder tanto, pero les comentaba que el término de zona económica especial es un término para aguas. Eso quiere decir que engloba diferentes denominaciones de acuerdo al país y de acuerdo a la regulación de cada economía, ¿no?
Les daba ejemplos, aquí en Perú, por ejemplo, tenemos las zonas francas, las zonas especiales de desarrollo, mencionaba también a Corea con sus zonas de inversión extranjera. En Colombia tenemos las zonas uniempresariales y pues en República Dominicana, por ejemplo, las zonas francas de exportación. Y así podemos citar puertos francos, zonas francas de producción y así bastantes. Pero todas, y quiero que este concepto quede claro, no todas estas denominaciones finalmente decantan en zonas económicas especiales, que es el grupo, y que tienen como objetivo que es principalmente la atracción de inversión extranjera directa, sin que eso impida que también inversión nacional pueda alojarse en estos espacios, claro está, pero busca la atracción de inversión extranjera, el impulso de las exportaciones, la generación de empleo y la promoción de las cadenas globales de valor, así como la diversificación productiva y el posicionamiento de los países en estas cadenas globales. Otro punto importante son los factores de éxito. Aquí, punto interesante es la ubicación estratégica, que es clave. Tenemos a la conectividad portuaria, Escuchando. aeroportuaria y viaria. Pero hay que Ahí ingresar, si me no, no parece te que dan el hay certificado. algunos, por favor, podrían apagar sus micros, se está cruzando el ¿Una zona audio. franca? Gracias. Me parece que también, Wilber, tienes el micro abierto. Podemos conversar igual al final de la presentación para poder intercambiar ideas, pero por ahora, por favor, mantengamos los micros apagados. Bueno, continuando un poco con los factores de éxito, les mencionaba la ubicación estratégica. Usualmente estos proyectos, estas zonas están ubicadas cerca a infraestructura de conectividad bastante relevante, ¿no? Puertos, aeropuertos y carreteras. El ambiente de negocio también, pues ahí tenemos que ver que los inversionistas tengan cierta estabilidad o cierta certeza de que las reglas de juego con las que ingresan pues van a mantenerse para poder ellos también invertir, porque usualmente pues hay requisitos para ingresar a invertir a estas zonas que son pues inversiones de alto nivel o una inversión bastante grande, entonces tienen que tener ellos cierta certeza. Otro punto importante es la especialización. Se busca o naturalmente las zonas económicas especiales tienden a como especializarse en un sector estratégico de alto valor agregado, por ejemplo. Y esto es lo que ha hecho en muchos casos que las zonas puedan aportar considerablemente tanto al PBI como a las exportaciones de diferentes países que vamos a detallar en las próximas láminas. Finalmente, otro factor de éxito es la implementación, ¿no? Hemos visto con la experiencia internacional que la capacidad de la implementación del país que está usando esta herramienta es bastante importante, ¿no? Debe haber, en el caso de que el sector público maneja esta herramienta, pues debe haber presupuesto y políticas públicas dirigidas a impulsar esta herramienta. En el caso privado, pues tiene que haber un operador con experiencia y bastante competente para manejar este tipo de ambientes. Y en el caso mixto, bueno, que haya una visión conjunta del sector público y privado para que puedan desarrollar y fomentar esta herramienta. Siguiendo un poco con el contexto internacional de cómo ha venido desarrollándose pues el sistema de zonas, este sistema ya a nivel moderno, ¿no? Porque el concepto de zona franca ya nace pues desde la época de los fenicios, mucho tiempo atrás, pero el concepto de zona franca moderna, o zona económica especial moderna, pues recién se implementa en 1959 con la zona franca de Shannon en Irlanda. Entonces, pues hay mucho más de 50 años con este sistema implementado en el mundo, ¿no? Aquí damos algunas cifras que están actualizadas al 2022. La Alianza Global de Zonas Económicas Especiales justamente lanzó estos datos en el 2022. Se tiene registrado un aproximado de 7.000 zonas económicas especiales distribuidas en 145 economías, bastante importante. Y aquí el Asia tiene un papel bastante relevante, ya que ellos han tenido una fuerte política de desarrollo de esta herramienta para el crecimiento de sus economías. Así también menciona de que estas 7.000 zonas económicas especiales pues han creado 100 millones de empleos directos y el doble, ¿no? 200 millones de empleos indirectos, lo que pues es un balance bastante interesante. En el caso de Latinoamérica y el Caribe, pues podemos ver que si lo vemos a nivel de empresas o zonas económicas desarrolladas por países también en el 2022, vemos que República Dominicana pues está en el top con 251 zonas económicas especiales y bueno, Perú aún con 8 zonas creadas, pero
también ahí tenemos que entender que no por tener más zonas económicas especiales, ahí es como proporcional al éxito que estas pudieran tener, ya que sin una estrategia y tal vez sin un desarrollo adecuado, no constituyen necesariamente una herramienta competitiva. Pero si vamos al comparativo de los números de estas zonas, pues sí, República Dominicana, Honduras y Colombia son las que más tienen a nivel de Latinoamérica y Ponle ahí América. un omitir intro. Por favor, ¿podrían apagar sus micros? María Flores, gracias. Continuando un poco, vemos el número de empresas instaladas por país también en el 2022 y aquí Colombia y Uruguay son los que despuntan. Ahí también tenemos que entender que en el caso de República Dominicana, Honduras y Colombia, que estaban en la parte o en el top de número de zonas por país, pues ellas tienen alojadas empresas del tipo más industrial y de logística, ¿no? Que entenderán consume o se alojan menos empresas. En cambio, en el caso de Colombia y Uruguay, hay más casuística de empresas de servicio, por tanto, el número aumenta, ¿no? Que es como podemos ver en el caso de Colombia y República Dominicana. Estos son datos también extraídos de la zona, de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, que dio sus estadísticas en 2024. Y yendo un poco y haciendo zoom a nivel de Iberoamérica, que está considerado la región de Latinoamérica y España, podemos ver que, de acuerdo a la Asociación de Zonas Francas de las Américas, pues tenemos más de 800 zonas económicas especiales, 11.000 empresas, que estas crearon a su vez 3.3 millones de empleos directos e indirectos y han pues, generado 64.000 millones en exportaciones. Hemos visto de que estas estos países realmente han sabido aprovechar la herramienta. Es más, la consultora FDI Intelligence, que saca todos los años el ranking de mejores zonas económicas especiales, siempre tiene en cuenta a zonas francas de Iberoamérica, especialmente Latinoamérica, y resaltan Colombia con la zona franca de Bogotá. Tenemos también la zona franca de Colón, en Costa Rica, y así podríamos citar varias zonas que han sabido implementar o desarrollar esta herramienta y son reconocidas y bastante consideradas a nivel internacional. Así también detallamos un poco de los empleos generados en estas zonas. Bueno, se detallan las 12 principales economías. Como les comentaba, República Dominicana y Costa Rica están muy, muy bien posicionadas y al tener también industrias que son intensivas en mano de obra, pues el empleo que generan es mucho mayor que tal vez en otros países donde el sistema funciona muy bien, pero requiere menos mano de obra al tener, por ejemplo, una naturaleza de servicios, ¿no? En cuanto a las exportaciones, vemos también que Costa Rica y República Dominicana lideran. Y podemos ver que también Perú está en el ranking con un monto menor, pero bueno, está siendo considerada en esta evaluación. Entonces, detallando un poco estos casos internacionales que les mencionaba, ¿no? Los exitosos. Tenemos aquí a Costa Rica. Aquí vemos de que el aporte del PBI de las zonas francas, ¿no? De lo que se genera en estas zonas para el PBI de Costa Rica en el 2023 fue alrededor del 14%, lo que es bastante importante, ¿no? Vemos que en general en Costa Rica o el gobierno este gobierno costarricense ha visto en las zonas francas una herramienta bastante potente, tanto así que ellos tienen un Consejo Nacional de Zonas Francas que hace que siempre se estén desarrollando políticas y nuevas regulaciones, ¿no? En el 2023, Costa Rica registró como 68 zonas francas, son con más de 560 empresas, entonces vemos de que sí es un componente bastante interesante. A nivel de exportaciones, ellos pues eh, más del 50%, hoy vemos 64%, proviene de las zonas francas. Ellos tienen mucha relación, por ejemplo, con el mercado norteamericano en la exportación de instrumental médico, al igual que República Dominicana, por ejemplo. Y bueno, ya que hemos mencionado República Dominicana, vemos que el aporte aquí también es bastante interesante. Es menor, sí, que en el caso de Costa Rica, pero no es nada despreciable, ¿no? Un 3.1 de su aporte. En este caso, en exportaciones sí también supera más del 50%. Igualmente tiene una relación muy, muy estrecha con Estados Unidos para la importación de instrumental médico.
Y aquí también podemos destacar que este sistema tiene más de 820 empresas, ¿no? Es la que las acogen y bueno, siguen siendo desarrolladas. Por el caso uruguayo, que también les comentaba que es interesante, a diferencia de Costa Rica y República Dominicana, pues son zonas más pequeñas en hectareaje, por ejemplo, pero estas son intensivas en empresas de servicios, ¿no? Lo que lo hace como clústeres para este tipo de actividades. También Uruguay es bastante interesante porque ellos iniciaron son pioneros en la región, más que nada, para la implementación de zonas económicas especiales. Y bueno, vemos cómo ha ido resaltando el sistema. Igual les hemos presentado aquí información al 2021, ya que ellos aún no cuelan información más actualizada, pero sí en noticias o en declaraciones de las propias autoridades podemos ver que siguen teniendo a las zonas económicas especiales como una herramienta bastante interesante y relevante para su economía. Y ya aterrizando un poco en las zonas económicas de Perú. Vemos que pues tenemos 8, en el mapa las estamos ubicando, son 8 creadas por ley, no obstante 4 son las que se encuentran actualmente operativas, las que pueden recibir inversión y están en pleno funcionamiento, ¿no? En este caso en el norte tenemos a la SED Paita, que está en la región Piura, la SED Matarani ubicada en Arequipa, la SED Tilo ubicada en la región de Moquegua y Sopratacna pues en la región sureña de Tacna, en las zonas que aún faltan implementar por diversos motivos, pero que aún no se encuentran en funcionamiento. Está en la zona franca de Cajamarca, tenemos la sede Tumbes, la sede de Loreto y también la sede de Puno. Entonces, detallamos un poco la extensión. Si vemos, son zonas que tienen hectáreas o sea, tienen terrenos bastante amplios, ¿no? Desde 940 hectáreas en la Paita hasta 265 en la Sofratacna. Entonces ahí tendríamos que considerar que, bueno, son estas las 4 cooperativas, ¿no? ¿Y qué tienen o qué podrían ofrecernos estas zonas, ¿no? Ahora vemos que funcionan como hubs logísticos de comercio transfronterizo, bastante importante también de que están ubicados cerca a los principales puertos del Perú, que no son el Callao, claro está, ¿no? Pero son también relevantes en diferentes regiones. Está el puerto de Paita, que es el segundo puerto multipropósito más importante del país. También tenemos al puerto de Matanani, el puerto de Hilo y en el caso de Sofrátocna, pues que está o tiene un convenio con el puerto de Arica para poder también llevar las mercancías por ese medio, ¿no? Así que son puntos interesantes. Asimismo, están ubicados en las cabeceras bueno, en los ejes de cabecera de la IRSA norte y sur para poder trasladarse a mercados internacionales de países vecinos, ¿no? Luego, otro detalle interesante aquí son los procesos simplificados que nos ofrecen estas zonas, ¿no? Es que esto contribuye así a la eficiencia operativa. Cuando hablamos de procesos simplificados, significa que estamos dando facilidades para que los trámites, por ejemplo, de movilización de mercancías de puerto a un almacén ubicado en la zona sean muchísimo más expeditivos, que la comunicación también de la administración de la zona con la autoridad aduanera sea fluida y que, por ejemplo, las facilidades de almacenar mercancía en las zonas no tengan mucho o no sean un impedimento, ¿no? Para poder realizar operaciones dentro de las zonas. Otro punto importante es el acceso a mercados. Aquí tenemos, bueno, ya Perú tiene 22 acuerdos comerciales suscritos y las zonas no es que estén ajenas a esto. Estas zonas pues pueden acogerse, o los bienes, mejor dicho, que se fabriquen en estas zonas pueden acogerse a los distintos beneficios arancelarios que se ofrecen en estos acuerdos comerciales, de acuerdo a las reglas de origen de cada acuerdo en específico, pero no están excluidas, ¿no? Es un beneficio que también debe explotarse y explorarse para los empresarios y que puedan pues, beneficiarse de este punto. Otro beneficio también es que pues, se gozan los beneficios tributarios aduaneros. En la siguiente lámina voy a pasar a detallar un poco más sobre este punto, porque claro, ahí existen interesantes exoneraciones que son alentadoras o un factor interesante para considerar. Y finalmente tenemos la ubicación estratégica, que es a lo que estaba mencionando al inicio, la cercanía a los principales puertos y mercados que estén cerca de regiones fronterizas realmente es
un plus, porque veremos también la casuística o lo que ha estado sucediendo es que las empresas pueden beneficiarse de cercanías a los mercados a los que quieren ingresar o con los que quieren consolidarse. Y aquí hay una lámina con un detalle bastante más preciso. En cuanto a exoneración, pues podemos indicar que se exonera el ingreso, el impuesto a la renta, el IGB, el impuesto selectivo al consumo y el impuesto de promoción municipal, así como cualquier otro tributo que pueda implementarse a nivel regional, municipal o nacional. Pero esta exoneración cabe indicar que solamente se va a aplicar a las actividades que se encuentren permitidas a realizarse en esta zona, ¿no? Si una empresa se instala para realizar actividades industriales, pues la exoneración va a todo lo que se genere a partir de esa actividad industrial de la empresa que se encuentra ubicada en la zona, no de una sucursal que no se encuentre dentro, por ejemplo, ¿no? Pero es una exoneración bastante interesante. Otro punto, como beneficio tenemos la suspensión de impuestos a la importación. ¿Qué quiere decir esto? De que cualquier bien, maquinaria o equipo que venga desde el exterior no tiene que ser nacionalizado inmediatamente a que ingresa al territorio nacional, sino que puede suspender el pago de impuestos si es que va directamente a un almacén ubicado en una zona económica especial, ¿no? Puede ser y pasa de que se traiga maquinaria para un proceso productivo desde cualquier país, ingresa al puerto donde vaya a ingresar al país y se dirige directamente a los almacenes de la zona sin necesidad de la nacionalización. Ya si luego fuera vendido a de repente al resto del territorio nacional, o sea, fuera reingresado al país para ser usado en otro punto de Perú que no sea la zona económica especial, ahí sí tendrían que aplicarse la importación, ¿no? Y pagar todos los aranceles o también lo que la nacionalización, tendría que gestionarse esa nacionalización para poder operar o utilizar ese bien. Asimismo, tenemos que las ventas a las zonas económicas especiales pues son consideradas exportaciones, ¿no? Entonces, si yo tengo un proveedor que me está vendiendo y yo soy una empresa de la zona económica especial, pues no tienen que pagar IGB y también pueden solicitar el derecho de drawback porque se está considerando que la zona económica especial o zona franca está fuera del territorio nacional, ¿no? Como una suerte eh, de área extranjera, por así decirlo. Entonces, se aplican todos los beneficios que se generan a las exportaciones, ¿no? Lo que es bastante valioso porque, claro, te da el beneficio de la exoneración al IGB y aplicación al drawback. Finalmente, o uno de los puntos también que tenemos es el ingreso a las zonas puede darse mediante solicitud de traslado, que va muy de la mano con la suspensión de impuestos a la importación, ¿no? Porque para que yo pueda trasladar efectivamente mi mercancía desde el punto donde lo tengo, lo se ha desembarcado, del punto donde ha llegado, no tengo que tramitar un régimen aduanero, no tengo que hacer un depósito temporal, no tengo que acogerme tal vez a un transbordo o cualquier otro tipo de régimen, sino que puedo aplicar una solicitud de traslado para que la aduana, ¿no? La autoridad aduanera autorice que esta mercancía se movilice desde el punto de llegada hasta mis almacenes en la zona económica especial. Asimismo, otro punto interesante es la permanencia ilimitada de los bienes dentro de las zonas. Aquí incidimos mucho en que no es necesario aplicar al régimen de depósito temporal si es que se ubica en una zona económica especial, lo que es bastante como alentador en costos, de que el costo de tener un depósito temporal, pues entenderán, es bastante alto, mientras que si yo tuviera un almacén en las zonas económicas especiales, pues no hay que estar o no tiene que pagarse una cuota a la administración para que pueda permanecer en este espacio. Así que es una facilidad logística a tener en cuenta. Otro punto son las manufacturas de las zonas que pueden acogerse a los acuerdos comerciales suscritos por Perú, que ya les mencioné, tenemos 22. Y de acuerdo a los mercados destino que tengamos, si podríamos revisar en las reglas de origen cuál es la aplicación o si es que nuestras manufacturas pueden aplicarse a los beneficios arancelarios. Otro detalle es el punto de llegada, ¿no? Ya que eh, pueden ser las mismas, la mercancía puede llevarse directamente a las zonas económicas especiales y allí tener realizar el aforo de la mercancía y poder pues tener todo este proceso con la aduana y no necesariamente en puertos, que eso también es un punto interesante.
Finalmente, otro beneficio es que estos bienes pues se nacionalizan con 0% de arancel. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo vendo algún producto que genero desde la zona hasta al resto del territorio nacional, o sea, fuera de esta zona, en el país, en el mismo Perú, no es necesario pagar un arancel. Solamente se pagan los impuestos correspondientes, que serían el IGB y el IPE. Siguiendo un poco con los beneficios, esto ya es un poco más ligado a la parte logística y de conectividad que también les mencionaba, es bastante importante. Aquí las zonas pues son herramientas que en general siempre han buscado ubicarse cerca de principales puertos o principales carreteras de los países para poder pues crear un ecosistema propicio para el comercio, en especial el comercio internacional o transfronterizo, ¿no? Aquí justamente detallamos que se busca una eficiencia operativa y una reducción de costos logísticos en comparación a unos regímenes pues regulares. Asimismo, normativa vigente avala el desarrollo de procesos simplificados como la solicitud de traslado que ya había mencionado y también la descarga directa que eran parte de los beneficios, ¿no? Así, como mencionaba también cuando vimos el mapa de las zonas que actualmente se encuentran operativas, se ven que están articuladas a los principales puertos del país. Destacábamos la existencia de un convenio de cooperación interinstitucional entre el puerto de Arica y la Sofratacna, que ya han determinado, por ejemplo, una ruta óptima para que las empresas usuarias puedan tanto recibir como llevar mercancía al puerto de Arica, lo que es bastante alentador para toda esa parte del comercio con la supertecna. Y así también por vía terrestre, pues estamos conectados con mercados como Brasil, Bolivia, Chile, nuestros países vecinos que también son importantes aliados comerciales a través de tanto la IRSA Norte como la IRSA Sur y otras carreteras bastante relevantes como la Binacional y la carretera Panamericana. Yendo ya un poco a qué actividades están permitidas para que se realicen en estos espacios, en estas zonas económicas especiales, pues el listado es bastante amplio, en verdad, no hay muchos tipos de actividades que pueden realizarse. Si quieren tener ya una referencia más legal sobre dónde se establecen, pues, cuáles son estas actividades, pueden referirse a la ley 30777 y a la 30976, que se refieren a las actividades que se permiten tanto en la Sofratacna como en las zonas especiales de desarrollo de Paita, Materani e Hilo. Aquí detallamos que, por ejemplo, tenemos la actividad logística que implica una serie de subactividades, ¿no? Porque la logística es bastante amplia. Entre ellas, pues se mencionan el picking, el packing, el almacenamiento, tenemos el fraccionamiento eh, y todas estas derivadas del área logística. Además, tenemos actividades de agroindustria. Por ejemplo, hay empresas que elaboran concentrados de fruta, otras empresas procesan vegetales, se realizan derivados de diferentes productos alimenticios. Entonces, la agroindustria también es una actividad permitida. La maquila, especialmente productos textiles, es una actividad que está regulada y permitida a realizarse en estas zonas. Otro concepto bien amplio de la actividad permitida es el de industria y manufactura, que dentro de este campo entenderán, pues hay un abanico de opciones y oportunidades vinculados a lo que es industria y manufactura. Un ejemplo de esto es la producción de insumos oftalmológicos, también la producción de partes para maquinaria, y así hay bastantes empresas que realizan diferentes tipos de industrias. Otra actividad permitida es el ensamblaje. Aquí tenemos casos de empresas que se dedican a ensamblar maquinaria minera o en general maquinaria para industria. Otro punto es la reparación y el recondicionamiento de maquinaria industrial. Estos servicios pueden darse también en estas zonas y justamente también son muy aprovechadas en las zonas que se ubican cerca a mineras, ¿no? Con alta actividad para la reparación de sus maquinarias, por ejemplo, o el almacenamiento de estos también. Y aquí es importante mencionar que ya hace años, ¿no? Se permitía el recondicionamiento de vehículos porque eso era una actividad que estaba permitida. Ahora con la regulación actual, pues ya es una actividad que está prohibida, ya no se puede hacer este recondicionamiento de vehículos usados. Para vehículos nuevos sí es otro tema, pero para vehículos usados ya no es algo que se pueda realizar. Otra actividad permitida es el de telecomunicaciones.
También tenemos a la tecnología de información. Aquí, como ejemplos, tenemos la actividad de ciberseguridad. Hay empresas que hacen desarrollo de software, inclusive call center, que son actividades que vienen desarrollándose poco a poco. También están permitidas las actividades de investigación y desarrollo científico y tecnológico, así como servicios de investigación en salud humana. En el caso de investigación en salud humana, sí es una actividad exclusiva que se puede realizar en la Sofratagna y no en las SETS. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Así como el desarrollo de infraestructura, ¿no? Estos dos últimos puntos son actividades que solamente están permitidas a nivel normativo en la zona franca de Tacna. Importante mencionar que no es que una empresa tenga que decidir realizar solamente una operación, porque como sabrán, pues se realizan diferentes servicios usualmente, ¿no? En las empresas. Así que los usuarios pueden optar por realizar más de una, lógicamente realizando todo el procedimiento para las autorizaciones de estas actividades, pero pueden eh, realizar las actividades de forma simultánea, ¿no? Así se realizan actividades de industria y logística de manera simultánea, por ejemplo, o de agroindustria y logística y entre otros casos, ¿no? Ahora, cuando hablamos ya de actividades prohibidas, pues sí hay excepciones, ¿no? Las actividades extractivas están prohibidas dentro de estas zonas y con extractivas me refiero a, por ejemplo, querer explotar terreno para obtener minerales, ¿no? Como un yacimiento minero o ese tipo de cosas. Y también están prohibidas las actividades de procesamiento relacionadas a un listado negativo que se tiene elaborado por producto, en el cual hay una lista de subpartidas que no pueden procesarse dentro de estas zonas. La mayoría de estas están vinculadas, o sea, estas subpartidas están vinculadas a productos de la minería, por ejemplo, y también productos de la industria pesquera. Entonces, allí, en caso de cualquier actividad, pues habría que ver o revisar esa lista para que no haya un cruce y un impedimento de las actividades que vayamos a realizar o que querramos plantear en un proyecto. Viendo un poco a los números del desempeño de las zonas en el país, vemos que en el 2024 se generaron 88 millones en exportaciones. Esto fue un incremento de 19% en comparación al 2023, así que hay un crecimiento bastante interesante. Ya adelantando un poco en este 2025 al primer trimestre, pues ha avanzado como 24 millones más o menos, lo que significa que a comparación del trimestre del año pasado, sí ha habido un incremento también de más o menos un 15%. Esperamos que para el 2025 pues las zonas puedan generar más de 90 millones en exportaciones. Aquí la participación o quien ha tenido más preponderancia en esas exportaciones son las empresas que se han ubicado en la sed Paita, llevándose una participación de 90%, y luego seguidos de la sed Matarani, Sofertagna y la Cetilo, que también ha tenido exportaciones, pero ya en menor medida. Aquí es importante también mencionar que el comercio de las empresas de las zonas económicas especiales con proveedores o empresas fuera de estas zonas, o sea, igual dentro de Perú, ha llegado más o menos a 173 millones de dólares, ¿no? Entonces vemos que en comparación a las exportaciones, esta cifra es mayor, entonces vamos viendo que como, como la interacción que se tiene entre empresa de zona y empresa que está fuera de zona, pero igualmente en el Perú, es bastante más fluida, ¿no? O por ahora tiene un movimiento más continuo. Y siguiendo un poco y siguiendo con el tema de las exportaciones y los principales sectores desarrollados en el 2024, vemos que principalmente las exportaciones tienden a ser del sector agroindustrial y químico. En la parte de agroindustria se exporta mucho mango, derivados de mango, chips de verduras y frutas. También bases para bebidas, que esto es bastante interesante, ¿no? Son bases para bebidas en general energéticas o jugos de fruta. Luego sigue la participación del sector químico. En el caso del sector químico vemos los productos comercializados son fertilizantes, productos oftalmológicos y aditivos químicos para la industria. Entonces, estos dos sectores son los que más han destacado en el último año. También vemos importante mencionar que en el mayor crecimiento o sectores que han crecido el año pasado fueron el de minería no metálica con exportaciones de borato de sodio y también de sal a granel.
y el sector químico, ¿no? A partir del crecimiento de la demanda de fertilizantes. Aquí destacamos un poco los principales productos, como ya mencionamos, las geomembranas, que son como películas plásticas que utilizan mucho en la industria alimentaria, agrícola y minera. Estos alcanzaron los 14 millones. También vemos los concentrados para bebidas, que llegaron a 35 millones, que son parte del sector agroindustrial, de acuerdo a la subpartida con la que son clasificadas, y los aditivos químicos. Estos aditivos químicos van tanto a la industria alimentaria como a la industria, bueno, en general el sector industrial. Y los principales mercados de exportación vemos a Estados Unidos, Ecuador y Colombia. Igualmente, Ecuador y Colombia son los principales mercados en general de las empresas ubicadas en las zonas. Aquí hemos llegado en Ecuador, en el caso de Ecuador, a 31 millones, y en Colombia a 27 millones. También vale indicar de que se registró el año pasado que estas zonas generaron más o menos 4.000 empleos en las regiones de Piura, Tacna, Moquegua y Arequipa, así que también es lo para tener en cuenta. Ahora vamos a pasar a detallar un poco cada una de las zonas que tenemos ahorita operativas, no sin antes mencionar que en general el desempeño, bueno, le dejamos un poco esta lámina de aquí, el desempeño de las zonas en el Perú a comparación, como habíamos visto en láminas anteriores, de otros países, puede parecer todavía tener un crecimiento un poco tímido. No obstante, se vienen desarrollando pues diferentes medidas, impulsos para que este sistema pueda usarse o tener beneficios ya, o brindar un impulso distinto a las economías de las regiones en donde se ubican, para poder también pasar la barrera, ¿no? Si vemos las exportaciones en 2024 son 88 millones, que eso es más o menos 0,15% de las exportaciones nacionales, que si bien es una cifra bastante modesta, igualmente, claro, es un aporte que tiene que ser impulsado y reforzado ya a nivel de políticas nacionales y de directrices a nivel de cada región. Bueno, yendo un poco al desarrollo de las zonas que se ubican o que están actualmente operativas, tenemos a la Zona Especial de Desarrollo de Paita, está ubicada en Piura, ya les había mencionado, dato muy importante que está ubicado a 2 kilómetros del puerto de Paita, entonces está muy cerca, y la gestión de descarga y carga para el puerto y hacia la zona es bastante fluida. En el 2024, pues superaron los 79 millones de dólares. Importaciones al resto del territorio nacional superaron los 71,9 millones. Y por ahora, o al cierre del 2024, registraron 41 usuarios que estaban operando en esta zona. Aquí tenemos también la imagen de uno de los usuarios más representativos de la zona, que produce plásticos, o sea, derivados de plásticos y también geomembranas para exportación y para consumo del mercado interno. Así que es por ejemplo, ejemplo de una de las empresas que se viene desarrollando en nuestra área. También hemos colocado los costos promedio para que se vea un poco lo que se ofrece en esta área. La renta promedio por metro cuadrado llega más o menos a 0,80 dólares, y el costo promedio de servicios es de 2,35 dólares en el caso de agua y 0,10 en luz. Vemos que son costos bastante competitivos y que también forman parte de la oferta de terreno industrial que hay en Piura, ¿no? Así que eso es un terreno bastante interesante. Aquí también cabe destacar que la CEPAITA cuenta con certificación BASC, esta certificación que brinda el Business Alliance for Secure Commerce, que busca más que nada dar lineamientos y directrices para reducir el riesgo de contrabando, comercio ilícito y diferentes problemas que pueden presentarse dentro de la cadena de comercio exterior. No se busca mayor trazabilidad y transparencia, así que es una certificación que ya viene renovando la CEPAITA hace varios años, y que, bueno, mantiene justamente y que lo mantiene competitivo. A ver, aquí creo que se ha agrandado. Ya. Entonces, para terminar un poco con la Zona Especial de Desarrollo de Paita, les comentaba que cuenta con certificación BAS. Y bueno, también cuenta con todos los procedimientos bastante claros sobre la operativa que se maneja, ¿no? En el MAPRO de la misma entidad puede verse todos los procedimientos y cuál es el paso a paso para las diferentes operaciones que se llevan a cabo dentro de esta zona.
Destacamos las principales industrias, está el sector metalmecánico, la producción de soluciones oftálmicas, como les había mencionado. También hay empresas que se dedican a la actividad logística y a la agroindustria. Entonces, yendo a otros ejemplos, tenemos a la Zona Especial de Desarrollo Matarani, la SED Matarani, ubicada en Arequipa. Está en la carretera Matarani-Oyendo en Islay. Está a 3 kilómetros del puerto de Matarani. Por favor, ¿pueden apagar el micro? Gracias. Entonces, continuando un poco con la SED Matarani, les estaba comentando que las exportaciones del 2024 llegaron a 4,8, menor a la SED Paita, pero igual va creciendo en proporción, ¿no? El año pasado fue un poquito menos de 3 millones, pero ahora, bueno, el 2023 fue un poco menos de 3 millones y el año pasado llegó a 4,8, así que va habiendo un incremento. Luego en importaciones al resto del territorio nacional, que es justamente este comercio que les comentaba de las empresas usuarias que se encuentran en la zona a empresas que están fuera del territorio, bueno, fuera de estas zonas, no en el resto del Perú, llegó a 9,5 y son 21 las empresas que se encuentran alojadas y funcionando ahí, ¿no? Los costos también mostramos la renta promedio por metro cuadrado que llega a 0,50. También el costo promedio de los servicios, aquí vemos el agua con 1,75 y en electricidad 0,20. Nuevamente mostramos una imagen de una empresa que se dedica justamente al almacenamiento, producción y distribución de fertilizantes, así que vemos la variedad de actividades que se pueden estar realizando en estas zonas. En el caso de las Matarani, ellos cuentan con certificación BASC también sobre seguridad en comercio exterior y con la ISO 9001 para sus procesos administrativos y otros que puedan ofrecer a sus clientes, ¿no? Ahora, las principales industrias que se desarrollan aquí son actividades logísticas, como ya había mencionado, también tienen actividades de agroindustria, empresas dedicadas a la exportación de algas marinas, por ejemplo, o de verduras deshidratadas, y así como la producción de fertilizantes. Yendo ya al sur, con la región Tacna, pues tenemos a la zona franca de Tacna, que también tiene relación con la zona comercial de Tacna, que ahora vamos a hablar un poco sobre esa casuística, pero en el caso de la zona franca, donde pueden recibir empresas para hacer industria, ellos están ubicados en la misma carretera internacional, el kilómetro 1308 de Tacna. Están muy bien conectadas, en verdad el flujo de camiones es bastante fluido, es una posición bastante interesante, está muy cerca del aeropuerto también. Aquí en el caso de las exportaciones, en el año pasado llegaron a 3,7. En el caso de las importaciones superaron los 86 millones. Y aquí justo vemos este margen, ¿no? En el caso de Tacna, el flujo de comercio que se tiene tanto a la zona comercial como a otras partes del Perú es muchísimo mayor en comparación a las exportaciones. Igualmente, es como que un área por explotar aún para que puedan, para que las empresas puedan internacionalizarse y continuar con este crecimiento. Y en el caso también de Spartak, ellos cuenta con la mayor cantidad de usuarios. Tienen 82 empresas usuarias alojadas en la zona que se dedican principalmente a actividades logísticas de almacenamiento y distribución, pero también están creciendo algunas de ellas, desarrollando ya agroindustria para la exportación y también el desarrollo de softwares, call center y otro tipo de actividades referidas ya al TI. Mostramos aquí también los costos renta promedio por metro cuadrado que ascienden a 0,52. Sofertecna también tiene oferta de oficinas para brindar, por ejemplo, actividades de servicios, em, y también nos muestran el costo promedio de los servicios básicos como el agua y la luz. Mencionábamos aquí que en el caso de Soprotagna cuenta con la certificación ISO 9001 al 2025 para los procesos administrativos que ellos vienen generando o que vienen ofreciéndole a sus clientes, tanto de la zona comercial como de la zona franca. En las principales industrias, bueno, ya les había mencionado eso. Aquí, punto aparte, viendo la relación que tiene la zona franca de Tacna con la zona comercial, justamente, y la idea también es de que en la zona comercial de Tacna se comercialicen aquellas mercancías que tienen o gozan, ¿no?, de los beneficios tributarios que
por los que se exoneran o por los que pasan los productos que están en la zona franca de Tacna. Entonces, lo que podría importarse, por ejemplo, a la zona franca de Tacna, puede comercializarse directamente en la zona comercial de Tacna y así el flujo también es bastante interesante para abastecer en la misma región, en el mismo mercado nacional. Aquí quería mencionar también que tanto SET Taita como SET Tumoso Protagna forman parte de un piloto que viene desarrollando la ONUDI sobre parques ecoindustriales. Entonces, vienen siendo evaluados para poder considerar la adopción de estándares ya en sostenibilidad y claro, en su sostenibilidad, ¿no? Y cómo apuntan a aportar a la Agenda 2030, ¿no? De los ODS, que en verdad esa es la mirada que se está buscando ahora con las zonas económicas especiales, ya que no solamente sean un área atractiva para la industria, ¿no? Para el desarrollo de empleo y las exportaciones, sino también que sean un foco de sostenibilidad o un desarrollo sostenible que no tenga un impacto tan negativo frente al desarrollo de diferentes actividades económicas, ¿no? Así que eso es un punto interesante que viene siendo evaluado y participando de esta iniciativa. Finalmente, en las zonas económicas especiales que tenemos en Perú, tenemos a la Zona Especial de Desarrollo de Hilo, la CETILO, que está ubicada en Moquegua, en la carretera Pampa de Palo. Está muy cerca del puerto de Hilo, realmente desde la zona uno puede ver el puerto. Y aquí vemos que en las exportaciones de 2024, pues retomaron exportaciones por $71.000. En el caso de importaciones al RTN también ha habido un flujo que ha incrementado a 5,4 millones y ellos alojan a 15 empresas usuarias. Estas empresas realizan desde actividades de almacenamiento de maquinaria para la minería hasta procesamiento de óxidos de cobre. Producen también en algunos casos alimentos procesados o conservados, aceite de oliva. Como mencionaba, reparan y mantienen maquinaria y equipo. Y así también brindan diferentes tipos de servicio con un especial énfasis en la industria minera que está muy cerca a Moquegua y Arequipa, ¿no? Que también era el caso de la SED Matarani, por ejemplo. En caso de renta promedio por metro cuadrado en esta zona industrial y libre es 0,26 en el caso de renta y para servicios básicos de agua y luz ya oscila entre 1,78 para el agua y 0,08 en el caso de la luz. Igualmente, en el caso de querer nosotros como empresarios o cualquier inversionista extranjero, se tendría que evaluar también la proyección de la cantidad de energía y el tipo de la demanda energética, ¿no? Que va a requerir la industria que queramos desarrollar, que es también bastante interesante, y ahí puede variar un poco los costos ya que dependiendo de la tensión, por ejemplo, en el caso de electricidad o la línea de fibra óptica o cualquier otro servicio adicional que pueda requerir una actividad en específico, sí podrían variar algunos costos, pero en general este es el mapeo de costos actual. Punto bueno, punto importante, ¿no? ¿Cómo uno podría pensar en establecerse en una zona económica especial? Mencioné que si bien se busca que sean empresas extranjeras las que inviertan en estas zonas, eso no inhibe a que empresas nacionales que quieran ampliar sus operaciones, por ejemplo, al norte o al sur del país, o que quieran crear una nueva sucursal, pues puedan aplicar a estos lotes y a estas oportunidades. Y un poco el proceso es o inicia con la calificación previa, ¿no? ¿Qué sucede? Que se presenta un proyecto y se presenta una solicitud, ¿no? Con información sobre la empresa, cuál es la actividad que se va a realizar y cuál es la inversión que yo pretendo realizar para para llevar a cabo este proyecto. Asimismo, se detalla cuál es el esperado de empleo que voy a generar y un poco el impacto. Luego de esta calificación previa que se da ya con una reunión con la gerencia general de la zona, ya se citan las bases para una subasta pública, que es que después de la autorización para participar en el acto público, porque se calificó con una opción positiva, no se ha opinado favorablemente sobre la propuesta, ya inicia el acto público con la subasta, ¿no? Y aquí se da la buena pro a la empresa o que oferta el mayor monto por alquiler y también la mayor inversión o quien beneficie más del uso del área que se está subastando. Así que ese es un proceso, ¿no? Primero inicia con la calificación, la subasta.
Una vez otorgada la buena pro y una suscripción del contrato, aquí se establece pues las garantías que se van a dar, la inversión que se está asumiendo como comprometida y también se indica pues el tipo de actividad que se va a realizar. Es importante mencionar que después de la suscripción del contrato, las empresas tienen como 2 años, que es prorrogable, pero en principio tienen 2 años para iniciar operaciones. De no iniciar operaciones, se entiende que se está desistiendo de las condiciones de ese contrato, pero igualmente, si es que después de 2 años ocurriera algo, puede solicitarse una prórroga, ¿no? Para que no se cancele el contrato, pero puedas seguir contando con el área para ese proyecto. Finalmente, después de este contrato, tenemos las autorizaciones, y así que, de ser el caso, se tramita una licencia de edificación y se gestionan eh, la resolución de instalación y de funcionamiento, así como cualquier otra autorización de índole municipal o sectorial, ya sea autorizaciones del PRODUCE, de MINEM o del MINAM, ¿no? Dependiendo de la actividad que se quiera realizar. Y se suscribe el contrato con el usuario, ¿no? Que tiene una vigencia, bueno, que se especifica dentro del contrato y que va a gozar de los beneficios, y a partir de esa fecha se puede gozar de los beneficios tributarios que brinda el realizar una actividad en la zona económica especial. Y así como el sistema brinda beneficios a los usuarios por el uso o por participar de este sistema, también se solicitan algunas obligaciones a cumplir para también continuar o optimizar el uso de este sistema. Por ejemplo, es la aplicación de normas vigentes, no solo las normas o el reglamento interno que haya en la zona económica especial, sino también las normas vigentes de protección, seguridad, ambiente, áreas verdes, flora y fauna, un especial énfasis en actividades ilícitas como el contrabando, por ejemplo. Así que, bueno, obviamente se solicita el cumplimiento de estas normas. Asimismo, el desarrollo de actividades tiene que ser dentro del espacio geográfico pactado. Les había mencionado al principio que las exoneraciones tributarias aplicables a las empresas de la zona solamente se dan y si es que la empresa se ubica físicamente en la zona, porque no puedo ser usuario y operar desde otra área que no sea dentro de la zona. Entonces, requisito número uno es estar dentro del espacio geográfico de la zona, y también el hecho de desarrollar la actividad que se estableció en el contrato. Porque si se me autorizó para realizar una actividad industrial y estoy realizando una actividad logística, pues lógicamente no se brindan beneficios sobre la actividad que no tiene un contrato pactado. Otro punto que también es importante, que es el que ya les había adelantado, es el inicio de actividades autorizadas que se den en un plazo no mayor de 2 años, y también la implementación de infraestructura, ¿no? Aquí se debe estar respetando el plan de desarrollo armónico de las zonas para que haya como que un balance en cuanto a la estructura y la edificación que se vaya a realizar dentro de las zonas. Respecto al compromiso de inversión, vamos a cumplir, bueno, se pide, ¿no? Que el compromiso de inversión inicial pueda cumplirse, y en caso de haber alguna modificación, pues se reporte oportunamente con la gerencia de cada una de las zonas para que se pueda fiscalizar y se pueda llevar a cabo un conteo de cuál es la inversión que realmente se está realizando y bajo qué concepto, ¿no? Si fuera, por ejemplo, activo fijo, infraestructura o cualquier otro tipo de inversión. Y también, no menos importante, está la supervisión operativa, ya que Mincetur, al ser el ente rector de las zonas económicas especiales, también supervisa la operatividad y que se estén implementando correctamente todo el marco normativo. Por tanto, se pide que las empresas usuarias puedan brindar las facilidades del caso a funcionarios de Mincetur que puedan ir a solicitar tal vez los contratos o algún tipo de información relevante para asegurar que se está cumpliendo o el marco normativo vigente para cada zona económica especial. Importante mencionar que, si bien las zonas económicas especiales no están dentro o se presumen no están dentro del resto del territorio nacional, igualmente están supervisadas por Mincetur, también reguladas por Produce, porque pues el Ministerio de la Producción es quien autoriza qué actividades son las que pueden desarrollarse, y también cuida la industria nacional, prohibiendo algunas como la industria extractiva, por ejemplo, o haciendo un listado negativo.
así también la SUNAT con mucha más razón en cuanto a la operatividad. Todos los bienes que entran y salen de la zona son autorizados y SUNAT tiene pues, conocimiento de lo que permanece, entra y sale de estas zonas, y muy especialmente porque hay beneficios tributarios y facilidades aduaneras. También hay una intervención del MEF en cuanto a la regulación de las exoneraciones y de otros dispositivos normativos que pudieran estarse generando a lo largo del tiempo para la regulación de estas zonas. Y ya yendo un poco a los recursos que da el Ministerio de Comercio Exterior para conocer un poco más de este sistema en Perú, ya que si bien este sistema no es nuevo, no tiene desde el 96, 97, viene desarrollándose el concepto de zona especial de desarrollo, por ejemplo, pero la zona franca de Tacna, que en su momento fue la zona franca industrial de Tacna, inició en el 89, entonces es un régimen bastante antiguo y viene mejorándose y actualizándose con el tiempo, entonces queremos también poner a disposición diferentes recursos para que tanto exportadores, empresarios nacionales y extranjeros puedan tomar en consideración esta herramienta y también esta oportunidad para poder invertir o usarlo en el beneficio que se crea conveniente para el desarrollo del país, ¿no? Uno de los recursos disponibles que tenemos aquí es la guía del inversionista, en el cual dejo un enlace para que también puedan adecuarlo. Estamos pensando también actualizarla, ya que esta fue desarrollada hace unos años, entonces creemos conveniente actualizarla, pero igualmente toda la información que se encuentra en este documento es totalmente vigente y sirve mucho para poder guiarnos sobre un poco los temas del marco legal vigente, las actividades permitidas y explayar un poco más todos los puntos que he tratado en esta presentación. Luego también tenemos periódicamente la presentación de boletines informativos sobre el desempeño de las zonas, sobre cómo va evolucionando el sistema y cuáles son los acontecimientos destacados relacionados aquí. Todos, bueno, en este caso, en el caso de estos recursos, pueden encontrarlos dentro del portal de Mincetur, en la sección en la sección de boletines informativos. Otras herramientas que también tenemos y que son de especial interés para de repente estudiantes o interesados en entender un poco cómo va evolucionando el sistema ya numéricamente en el caso de las exportaciones, se ha desarrollado junto con Perú un dashboard de exportaciones para poder ver cómo ha ido evolucionando desde el 2020 hasta la fecha el nivel de exportaciones, los sectores, las subpartidas comercializadas y eh, también un poco cómo ha ido participando el sistema dentro de la economía del país. Finalmente, también junto con Perú se desarrolló una pestaña en el portal de exportados.p sobre zonas económicas especiales, donde hay más información detallada del sistema, algunos datos de contacto y más datos relevantes sobre este sistema. Nosotros les estamos dejando algunos datos de contacto para consultas en general. Tenemos la Dirección de Zonas Económicas Especiales que atiende consultas desde intenciones de inversión hasta consultas de carácter académico para brindar información detallada sobre el desempeño de las zonas o consultas sobre la coyuntura del marco legal. Y también dejamos el contacto de las zonas económicas especiales, de las gerencias generales, que en el caso de proyectos puntuales y concretos o una intención de inversión bastante más clara, pueden muy felices de separar una reunión o ellos muy abiertos también a responder a cualquier pregunta o consulta al respecto. Y antes de ir con mi lámina final, sí, Lisbeth, quería saber si habían consultas para poder atenderlas. Sí, mientras vas terminando, damos unos minutos a los usuarios a que puedan generar sus consultas o preguntas. Oye, esta es la lámina final, ¿me comentas? Ujú. Sí, con esto estamos dando, bueno, opción a que puedan también trasladar las consultas a estos enlaces, a estos correos. Y nada más quería precisar que si bien el sistema, como ya les había comentado, de zonas económicas especiales viene desarrollándose desde el
89, pues igual las zonas vienen, o desde mi sector, el Poder Ejecutivo se viene desarrollando diferentes iniciativas para que puedan mejorar y crecer de una manera más armoniosa. Justo veo en el chat una pregunta. Me dice Evelyn Vizcarra, ¿qué obstáculos enfrentan las zonas? Bueno, en el caso del Perú sí hay cierta dificultad, por ejemplo, en el desarrollo de la infraestructura, en la conectividad. Si bien están ubicados cerca de puertos importantes en el Perú, sí todavía hay limitaciones en cuanto a la accesibilidad, por ejemplo, de servicios básicos, pero ya no es un tema de la zona, sino un tema a nivel de región, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en la región Piura hay ciertas limitaciones en el caso de distribución de agua, de electricidad, entonces eso también afecta un poco decisiones de inversión. No imposibilita que se desarrolle industria, claro está, pero sí genera que no sea pues tan propicio tal vez tan propicia la infraestructura para poder realizarse en estas zonas, ¿no? Entonces tenemos el tema de infraestructura, hay un tema también de que dado que hay una gestión pública por parte de de las zonas, o sea, el sistema de zonas económicas en el Perú es público, sí hay cierto retraso en algunas decisiones, ¿no? Ya por un tema de instancias, por un tema de aprobaciones y también porque, por ejemplo, desde el hecho mismo que las zonas ahorita solamente pueden crearse a nivel de ley, entonces tiene que generarse una propuesta de ley en el Congreso, luego tiene que ser debatida y luego aprobada, etcétera. Entonces, que ese proceso es bastante más largo. Entonces, son algunas de las dificultades que afronta este sistema ahora. Eso en respuesta a lo que mencionaba Evelyn. Listo. A ver, tenemos otra consulta por parte de Geraldine Villanueva. Nos comenta, como exportador de palta hacia Chile, ¿cómo podría aprovechar la Sofratagna? Ujú. Bueno, Geraldine, en este caso, si es que tú optaras por procesar palta, por ejemplo, hacia el mercado de Chile, podrías instalar una planta procesadora, empaquetadora o el proceso que quisieras desarrollar en la Sofratagna. Y, por ejemplo, el material que tú importas para usar o la maquinaria que usas para procesar la palta, puedes llevarla directamente a la Sofratagna con una sujeción de impuestos. Entonces, puedes hacer uso de la máquina sin bueno, sin tener el recargo adicional de la nacionalización directamente, ¿no? Entonces puedes utilizar el bien sin necesidad de tener el cargo de la nacionalización y tener ese ahorro en costos. Ya luego cuando quieras reexportar o vender esa maquinaria, pagas por el valor residual de la mercancía los impuestos correspondientes, ¿no? Pero tienes como que la posibilidad de hacer ese proceso. Así también tus proveedores van a poder vender o venderte, ¿no? Con exoneración de IGB y también con capacidad de solicitar el drawback, ya que es una exportación, si tú lo ves desde la zona o del marco de Perú hacia las zonas económicas especiales, ¿no? Entonces, por ahí que en el tema de costos sí es bastante conveniente el tema de facilitador, ¿no? Tenemos otra consulta por parte de George Guamán. ¿Cómo se califican las operaciones entre zonas económicas especiales y las no zonas económicas especiales, como por ejemplo las compraventas? Ujú. Bueno, ahí no sé, o tal vez no entiendo muy bien a lo que te refieres con califica, pero, por ejemplo, si tú realizas una operación de venta desde las zonas económicas especiales hacia el resto del territorio nacional, eso ya constituye una importación para el consumo, ¿no? Entonces tienes que hacer este proceso de importación para el consumo para que para que se pueda concretar la venta y que sea legal el movimiento de esa mercancía, ¿no? Por otro lado, si es que fuera al revés, va desde una empresa que no está en zona, en Perú, hacia una empresa en zona, ya es por medio de una exportación. Si es que hay una compraventa, ¿no? Si es que fuera solamente un traslado de mi propia empresa que está fuera de la zona, y a una empresa que está dentro de la zona, que es una sucursal que está dentro y fuera, pues solamente habría que sustentarlo con documentos como guía de remisiones o facturas, porque es mi propia mercancía y no hay una venta. Sí, tenemos otra consulta. Un segundo. Tenemos otra consulta por parte de Sandra Cuellar.
¿En Chancay hay este tipo de zonas? Ujú. No, todavía no existe una zona económica especial en Chancay. Seguro Sandra se ha escuchado en las noticias o en algún otro espacio que se está promoviendo o que se quisiera promover una zona franca en Chancay. No obstante, todavía no existe una. Igual hay iniciativas en el Congreso que se están debatiendo, pero aún se encuentran a nivel de comisión, por tanto, no es una realidad todavía. Listo, recuerden que también los datos de la expositora se encuentran en la presentación. Cualquier consulta adicional referente a zonas económicas especiales podrán tomar contacto con ella. Gracias, Ana, por la presentación el día de hoy. Quizás algunos comentarios o palabras finales para culminar la presentación. Ana. Perdón, estaba viendo aquí, justo Evelyn mandó una consulta de cómo se comparan con las zonas francas de otros países. Antes, para cerrar con esta consulta, antes de los comentarios Ya. finales, sí, sobre la comparación de las zonas francas de otros países, en verdad ya hay estudios o herramientas donde tú puedes ver cómo es que ha evolucionado comparativamente, por ejemplo, Perú versus zonas francas de la Iberoamérica, ¿no? Está el buque estadístico de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, que es un recurso público, tú puedes buscar eh, es justamente esto, ¿no? De buque estadístico de zonas francas de Iberoamérica 2024 y hay un comparativo bastante complejo a nivel de empleo, inversiones. También puedes comparar, o sea, el empleo generado, las explotaciones realizadas, el número de empresas que hay en cada zona y también pues el nivel de industria. Esos son algunas variables que normalmente se comparan a nivel ya de países. Entonces, para cerrar, ¿sí le ven? Sí, sí. A ver, Ah, tenemos alguna consulta más por parte de Lucía. No sé si llegas a absorber esta consulta. ¿Cómo se realiza la operación en la zona franca para carga dimensionada en transporte terrestres? ujú. Sí, Lucía, en general puede recibirse y se recibe carga dimensionada en las zonas. Y ahí lo que habría que gestionar ya es con tu agente de carga, cómo va a ser ese traslado, ¿no? Porque hay permisos que se tienen que solicitar, autorizaciones que se van a pedir tanto a la aduana para el movimiento de esta mercancía, ¿no? Entonces, allí coordinando un poco con la zona, por ejemplo, la zona franca de Tacna y el agente y tu agente, ¿no? Que está llevando la carga dimensionada, podría hacerse el transporte. Igual, a pesar, o sea, tiene que solicitarse todo el trámite para movilizar este tipo de carga en vías nacionales, pero no es algo que esté impedido y que no se pueda hacer, es más, se hace con cierta frecuencia dentro de estas zonas.